Esta mañana en Cara a Cara analizamos los temas de este miércoles 25 de septiembre. Sigue el momento difícil por el dengue en la zona metropolitana de Guadalajara y algunas declaraciones que causan controversia, polémica. Ayer el gobernador del estado dijo que en materia de seguridad vamos por buen camino. Lo hizo a través de sus redes sociales y esto, por supuesto, detonó precisamente en el día en que se publica la ENVIPE, la encuesta nacional que publica el INEGI sobre violencia y que muestra unos datos que son, digamos, muy gravosos en materia de seguridad. Y más adelante se sienta en esta mesa con nosotros, en Cara a Cara, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro, porque como usted sabe, mañana en el Congreso se votan las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, que incluye exámenes de control de confianza, que incluye la desaparición del haber del retiro, y el Poder Judicial, muchos magistrados están enojados por la propuesta que hizo el gobernador Enrique Alfaro. Hasta las 10 estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucent. De la mañana con 5 minutos, escríbenos al WhatsApp, ya estamos en miércoles, el WhatsApp es 3318 8076 41, mándanos un mensaje para opinar sobre algunos de los temas que están generando discusión pública, conversación pública este miércoles. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, un gusto estar aquí, buenos días a todos, buenos días a todas. Oye, causó polémica la declaración de Enrique Alfaro, que hoy lo retoman los medios tradicionales. Dice, conocemos perfectamente esto en su cuenta de Twitter, la realidad en la que estamos parados. Y justo por eso quiero compartirles que hoy por la mañana, en la mesa del Consejo Estatal de Seguridad, corroboramos que vamos por buen camino. Es una declaración anticlimática porque, pues, no solamente escuchamos nota roja todo el tiempo y todos los días. No, tal vez en 2007, 2008, en esos años se escuchaba, pero a veces parece que nada más en Jalisco hay violencia. Digamos, está muy claro en los medios de comunicación el tema de la violencia, pero también ayer salió la ENVIPE, y la ENVIPE lo que demuestra es que el 77% de los jaliscienses se sienten inseguros, aunque también es cierto, Augusto, y eso lo dicen los datos, que sí hay algunos indicadores que van a la baja. Algunos. No podemos decir que sea de forma sostenida, tal vez en el tiempo, pero sí que se han reducido en los últimos meses, ¿no? Sí, bueno, la declaración del gobernador es contraintuitiva para la gente. Y ya no estamos en la época en que el gobernante declaraba y debatíamos su declaración. Ahora se dialoga con lo que dice el gobernante. Y no solo se dialoga con él, se dialoga entre la comunidad, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de programas como el tuyo que se nutren de ese diálogo. Sí. Que ya no basta que Enrique Tucent diga, que ya no basta que el gobernante diga. Oye, es circular, claro. Entonces, si ante el clima de homicidios, antier hubo 7 en el área metropolitana de Guadalajara, ayer pasó de 4, y todo lo que vemos cotidianamente, el miedo con el que ponemos un pie en la banqueta, quien gobierna te dice vamos bien, obviamente la reacción es en sentido contrario. Y hay que, como dices, hay que matizar la declaración del gobernador. Lo que hemos visto en estos meses es una continuidad de preparativos justamente para tomar el buen camino, desde la creación de la Policía Metropolitana, la homologación de salarios, la llegada en julio de la Guardia Nacional, todo parecen prolegómenos para llegar a ese momento en el que en efecto podamos coincidir con la percepción de que estamos en el buen camino, mientras no tiene caso pelearse con la opinión pública. Creo que sí, coincido como tú, en términos aritméticos vemos disminuciones en algunos delitos, todavía son marginales para lo que estamos esperando y mucho más marginales si lo que queremos abatir es la percepción de inseguridad. Basta una nota donde te dicen que en una zona céntrica a una hora propia del día un grupo de motociclistas asalta a unos ciudadanos para que eso detone a mí me puede pasar. Así que yo creo, sí, que en algunos que se están preparando bien las cosas.
El gobernador dice, conocemos el terreno en el que estamos parados, y yo puedo decir que sí lo conocen por las reuniones que hemos tenido para la plataforma de seguridad en la que estamos trabajando, Jalisco Cómo Vamos, y 4 universidades, ITESO, UNIVA, UP, TEC de Monterrey, saben, conocen los datos sobre lo que realmente está sucediendo. Eso es innegable, y los tienen, sí, como pocas otras veces, a la disposición. Falta la coordinación, falta que esos datos se conviertan, y no nos lo van a decir directamente a nosotros, en estrategia, pero de que conocen la realidad, como dice el gobernador, no me queda duda. Que no la están ocultando, también. Que la disminución es por lo pronto aritmética, y todavía no podemos decir que es tendencial, y una tendencia absolutamente marcada. Sí hay una disminución, pero, insisto, no tiene ningún sentido decirle a la gente, dado lo que circula en redes sociales, en los medios de comunicación, vamos bien, porque se vuelve contraintuitivo y llegas a un punto en el que no abonamos a lo más importante que ahorita nos urge construir, que es la confianza. Si es que volvamos, Augusto, a los indicadores del sentido común, porque podemos hablar de muchos. Aquí están los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay delitos patrimoniales que bajan, otros que suben. Es decir, creo que tiene que ver con incluso con dinámicas mensuales. Si lo comparas con el año pasado, sí hay un incremento, pero si lo comparas con este mismo año, el mes anterior, hay un decremento. Es dónde haces el corte, con qué te comparas, y ahí los datos te dan distintas realidades. Pero creo que en realidad lo que un gobierno tiene que hacer, lo que un gobierno tiene que comunicar en materia de seguridad es: vamos a estar bien cuando puedas salir en la noche a caminar. Vamos a salir bien cuando te sientas tranquilo o tranquila de llevar a tus hijos al parque y saber que están cuidados, cuando los niños vuelvan a salir a jugar fútbol a las calles. Es decir, esos son los indicadores del sentido común. Los otros, pues es que tiene que ver con qué te pasa. Tal vez si a mí no me han asaltado, o a nadie de mi familia, en los últimos 12 meses, yo puedo decir, oye, pues no está tan grave el asunto, a mí no me ha pasado nada ni a mi entorno familiar. Pero si una persona le sucede que le asaltan a su mamá, que le roban algo del coche, pues por más que pueda sacar 50,000 indicadores, es pelearse con lo que vive todos los días la ciudadanía. Es más, ni siquiera creo que los ciudadanos estén esperando eso de los políticos. Es decir, ese tipo de declaraciones. No lo están esperando. Están esperando la traducción directa a su realidad cotidiana de las acciones de los políticos. Y justo la encuesta de victimización que ayer presentó INEGI dice que la manifestación más alta de haber dejado de hacer algo a partir de la violencia es permitir que sus hijos menores de edad salieran. A escala nacional, 71% dijo eso. Increíble. En Jalisco es menor, es 61%, pero sigue siendo el cambio de 6 de cada 10. 6 de cada 10 lo manifiestan como el cambio de hábito más importante. Y eso tiene un efecto en la sociedad muy grande, que los niños vivan puertas adentro, apunta a cosas de salud, abandono del espacio público, a construcción de reglas, socialización. Es lo que más hemos dejado de hacer los mexicanos a partir de la violencia, y si bien estamos abajo de la media nacional, sigue siendo para 6 de cada 10 un cambio de actitud que perciben, que notan. Creo que sería oportuno, interesante, que el gobernador soltara el debate de las cifras a la plataforma. Sí, en eso estamos. Y que mejor se dedique a tratar de construir, digamos, esta idea o esta percepción de que es posible volver a tener una ciudad en paz. Yo creo que andar informando cada semana, cada 2 semanas sobre los datos, creo que aparte no tiene mucho sentido. Claro, y creo que todos podemos hacer un paralelismo personal. De bien poco les sirve a nuestras familias nuestra satisfacción respecto al reconocimiento que tenemos en el trabajo, si eso no se traduce en mejor comida, en viajes, en ropa. Sí, me va re bien, ¿verdad? Me siento muy bien, hoy me dieron un reconocimiento, pero sí, oye, no tenemos para los frijoles. Es el mejor reconocimiento, sucede, sí, coincido. Es un poco lo que sucede. Quizá el reconocimiento sea la entrada a que pronto ganes más. Igual estamos con el sistema de seguridad. Se están preparando las cosas, se han montado, insisto, hay un conocimiento real de la realidad, concreto de la realidad, pero todavía no estamos para decir aquí están los frijoles. Totalmente. Augusto Chacón, sobre el asunto del dengue, platicaba el lunes en este espacio con la académica Valentina Davidova, que hizo un análisis que me parece interesante sobre la relación entre el cambio climático y el dengue, y nos decía: en Guadalajara se están conformando múltiples islas de calor
espacios excesivamente calientes, edificios que retienen el calor, menos áreas verdes, zonas enteras hacia donde creció la ciudad que no tienen ningún espacio de desahogo, ningún espacio público, y al mismo tiempo cambió la dinámica de lluvias en la ciudad, y antes teníamos, digamos, como espacios, periodos de agua prolongados, pero digamos bastante regulares. Sabíamos que empezaba tal día, que se extendía más o menos hasta en este momento. Por ejemplo, hemos tenido tal vez un septiembre más lluvioso que agosto, ¿no? Que era uno de los meses más. Es decir, que sí hay, aparte de lo que pudo haber de fallas en la Secretaría de Salud, de fumigaciones tardías, casas que no abren para las fumigaciones, todo esto, también hay una variable que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. En la medida en que se avanza en el calentamiento de nuestras ciudades y en el cambio climático, hay mayor posibilidad de que el dengue u otras enfermedades proliferen. Por supuesto, y eso es una de las consecuencias del cambio climático. Hace unos 3 años, 4 cuando mucho, el doctor Arturo Curiel presentó justamente un estudio sobre islas de calor en la ciudad. Sí, me acuerdo. Y demostró cómo las zonas de la urbe más próximas a la primavera disfrutan de un mejor clima, claro, y de muchas condiciones, claro, en muchos sentidos. Y todavía nos seguimos debatiendo si la primavera sí o si la primavera no, si jurídicamente esto, si jurídicamente aquello, cuando las evidencias del cambio climático y lo que tenemos que hacer por el medio ambiente, ya no solo por calidad de vida, sino inclusive por salud, están ahí y no las queremos tomar. El crecimiento desordenado de la ciudad, el cambio en los estándares de la lluvia, quizá llueve lo mismo, pero de una manera diferente. Muy intensa en poco tiempo. Así Eso es. Genera encharcamientos, digamos que son proclives al mosquito, ¿no? Claro, inclusive y me atrevería a aventurar que como más miembros de la familia trabajan y están más fuera de su casa, esa acumulación de agua se queda ahí porque no hay tiempo ni disposición. Antes había alguien que lo limpiaba, ahora ya no. Ahora hay nadie en la casa todo el día, ¿no? Son muchos más factores, pero a final de cuentas, en términos de salud pública, no podemos sino apuntar a las autoridades. Hay que tener en cuenta estos cambios para saber cómo intervenir y prevenir. Yo sí creo que el hecho de que sea un asunto, en Jalisco con especial intensidad, pero una crisis nacional de dengue, tiene que ver con cambios de gobierno. Claro. O sea, cosas que se hacían bien, que se empezaban las fumigaciones, mucha gente nos ha dicho, empezaban en enero, en febrero, las fumigaciones, casa por casa, en los espacios públicos, ahorita pues se retrasó. Sí. Y eso implica que se está haciendo un trabajo en este momento que se tenía que haber hecho hace algunos meses. Sí, cambio de gobierno que ahora no solo fue de partido y una transición política, sino inclusive reingenierías, tanto el gobierno nacional como el gobierno del estado. Y eso, por supuesto, modifica las cosas y sumemos a una carencia de dinero. Los presupuestos van a la baja o se están destinando para cosas nuevas. Otras. Que antes no lo hacíamos. Lo vimos en incendios claramente. CONAFOR se quedó sin combatientes contra los incendios. No es absolutamente imputable a eso la cantidad de fuego que vimos en nuestras áreas naturales, pero sin duda colaboró. Vamos a recibir aquí en Cara a Cara a Ricardo Suro, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Te recordamos que se está discutiendo en el Congreso las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, y esto pues ha generado toda clase de discusiones en el Congreso. Mañana se vota, parece que hay una mayoría MC-PAN para aprobar esta iniciativa, que el PRI va en contra, parece también que Morena iría en contra, es decir, se están haciendo las alianzas, pero mañana en el Congreso está programada la sesión y queremos tener la opinión de quien encabeza el Poder Judicial, que es Ricardo Suro. Vamos al corte y retomamos Cara a Cara. De la mañana con 20 minutos, metidos en la discusión sobre la reforma al Poder Judicial. Tuvimos algunas opiniones estos días de diputados, también de académicos sobre esta reforma que se propone en el Poder Judicial. Hay que recordar que en el Congreso ya se hizo la reforma constitucional y ahora se aprobarían mañana, eso es la información que tenemos, las leyes secundarias. Y Ricardo Suro es el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y nos acompaña esta mañana en Cara a Cara. ¿Cómo estás? Con muchísimo gusto de acompañarte. Muchísimas gracias por la invitación, Enrique. Se queda aquí con nosotros Augusto Chacón, como cada miércoles. Presidente, tu opinión. A ver, la reforma constitucional no les gustó, ¿no? La que se aprobó en el Congreso. Así es, hay el mandato del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de acudir a la controversia constitucional. Recordemos que lleva prácticamente todo el año discutiéndose esta reforma, una reforma integral
que parece que ya también abarca la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. No sé si se vaya a ver el día de hoy, parece que debe de resolverse en estos días. Si no es esta semana o va a ser la que sigue. Pero bueno, lo que nosotros estamos convencidos desde un inicio de esta administración y ya desde hace mucho tiempo, es que evidentemente tenemos que haber muchos cambios en el Poder Judicial de conductas, de autoevaluación, de autocrítica, de rendición de cuentas. Tenemos que ser un tribunal y para eso estamos trabajando de puertas abiertas, siempre con el principio básico de máxima publicidad. Y en eso estamos trabajando y sí tenemos que cambiar en muchísimas cosas. Con o sin reforma, estamos convencidos de que tenemos que evolucionar como poder y tenemos que ser punta de lanza en el país en el tema de impartición de justicia. Pero de la reforma constitucional, ¿qué no les gusta? El tema, los dos puntos que todo el mundo conocemos, que son los exámenes de control de confianza. Pero esos son las secundarias, ¿no? No, pero ya lo prevé, se prevé en el texto constitucional. Desde el texto constitucional. Que nos ponen los 5 parámetros de los cuales algunos de ellos ya ha sido materia de controversias, como es el polígrafo. Y por el otro lado, el tema de la haber de retiro, que se omite la previsión como tal dentro del texto constitucional. Se cambia, ¿no? Se cambia de un haber de retiro de 12 meses a una propuesta de indemnización o de una especie como de pensión de 3 meses, ¿no? Sí, pero en el texto constitucional se suprime. Se suprime. Cuando ya se está hablando de un eventual, porque tampoco se ha definido, todavía no, creo que ni siquiera hay consenso en ese sentido, de la indemnización para los magistrados que no tengan derecho a pensión, y bien, por lo que va a los jueces, de los 3 meses de salario, más 12 días por cada año de servicio, hay ciertas dudas, porque esa de indemnización, como se llama, que además se establecen ciertos requisitos para los jueces, en los cuales sí hay discrepancia, como es tener 65 años de edad. Puede haber jueces que no hayan llegado a la edad de 65 años, pero ya se pueden retirar. Y si lo hacen conforme está la primera lectura, no podrán tener derecho a esa indemnización. De 3 meses. Porque está, y de los 14 días por cada año de servicio. ¿Por qué? Porque la ley exige que tenga 65 años. Y también me parece que se hablaba de que tenían que tener 2 ratificaciones, o 2 reelecciones, como ya se les está llamando. Sí. Que, bueno, los actuales jueces, la mayoría, ya están ratificados. Entonces son puntos que tenemos que poner atención de cómo se va a resolver, cómo va a salir finalmente la reforma, y ya sea que sea a través de la controversia constitucional donde se alegue eso, o bien en el juicio de amparo indirecto que cada quien pueda promover, o ambas, porque tampoco uno excluye al otro. Ahora, sobre el tema del haber de retiro, indigna socialmente el haber de retiro, magistrado, porque 12 meses más 14 días, se llevan unos millones los magistrados cuando dejan el cargo, impresionante. No todos, pero sí. No todos, pero me refiero a que dices, a ver, ganan muy bien. Y aparte de que ganan muy bien, reciben es un privilegio. Al final es un privilegio. Nadie en este país tiene esas condiciones laborales. Aquí hay que ser muy puntuales en 2 cosas. Una, evidentemente, si hay un desprestigio social, sobre todo en Jalisco, porque se ha satanizado en los últimos años. Incluso la última vez que estuvimos aquí, que tuve la oportunidad de estar contigo, pues se tocó ese tema. Es un tema que no es exclusivo de Jalisco, es un tema que está a nivel nacional. Sí. Pero no solo eso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando establece las garantías de los juzgadores, habla del haber de retiro. En específico, aquellos juzgadores en que no tienen la definitividad. Si no tienes definitividad, es decir, un cargo vitalicio como algunos países, o como era en Jalisco hace una década, debe preverse un haber de retiro. O sea, no es una situación, un privilegio. Pero o el magistrado un bono puede salir y chambear de aquí. en otra cosa, puede poner un despacho. A ver, también eso lo habíamos comentado en diversos foros. A nivel federal, efectivamente, hay una prohibición expresa del texto constitucional de litigar o trabajar en un aspecto y ahí sí lo justificaría, propio de si no puedes chambearle, pues, ¿no? de abogacía para los miembros del Poder Judicial, bajo durante 2 años bajo sanción de que se les retira su haber de retiro, que es vitalicia, por cierto. Sí. En Jalisco no hay esa prohibición constitucional expresa, pero yo insisto, a mí me parecería una falta de ética que un juez o un magistrado al día siguiente que deja la función jurisdiccional se ponga a litigar. Me parece que podremos estar hablando incluso de conflicto de interés, digamos. De tráfico de influencias. O sea, que conoció a alguien y que le ayude. Claro. O sea, el día de hoy estás bajo mi mando o somos compañeros y el día de mañana soy litigante, por un lado. Pero por otro, eso se prestaría
a que, no es justificación, pero se prestaría a que un funcionario vaya previendo su eventual salida y litigio, y antes de salir, durante la función jurisdiccional, pues vaya montando su despacho o vaya viendo cómo consigue clientes. Eso, lejos de abonar a una independencia judicial, que ahorita vamos a hacer. Entonces, el argumento es, para que no sean corruptos, hay que darles su cheque. Es que incentiva la independencia judicial. Y la independencia judicial no es en el sentido estricto, como lo hemos hablado muchas veces, o como se trata de decir, de que tengas el dinero suficiente y que no se metan los otros dos poderes contigo. No. La independencia judicial, que debe de ser progresiva, está contemplado por cánones internacionales en el sentido de que no debes de resolver conforme a tu legal criterio y tu leal saber y conforme a las circunstancias que tengas en autos. No puede interferir en ti como juzgador aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos sociales. Para que la justicia sea ciega, digamos, ¿no? Ese es el vendaje. Pero pues vemos que no es así. Y con todo el dinero del mundo, con buenos salarios, vemos que no es así. Vemos que los partidos políticos se meten, que los intereses fácticos se meten. En términos, Augusto, del haber de retiro. Porque es cierto, hay que cuadrar el asunto de que no haya despilfarro en los recursos públicos, claro, por el mismo tiempo que los juzgadores sepan que tienen estabilidad económica y por lo tanto puedan dedicarse a lo que se deben dedicar, que es a velar por la justicia, ¿no? Claro, digo, así planteado, si una persona, juez o lo que sea, se va a quedar sin trabajo, pues tiene que procurar su sustento. Y obviamente todos tendemos a buscar el sustento en donde somos más hábiles. Y no solo donde somos más hábiles, donde tenemos mejores relaciones. Y ahí se configura desde tráfico de influencias, uso de información privilegiada, etcétera, que además tiene un costo bastante bueno. Quizá el haber de retiro se volviera insignificante al lado de lo que se puede sacar, ¿no? De lo que se podría sacar. Hasta ahí lo podemos entender. La última independencia que estamos buscando, la última autonomía que estamos buscando para el Poder Judicial es cuando por encima de la ley, aunque se oiga muy feo, esté un código de ética bien claro, donde diga yo no puedo hacer esto porque no es correcto, independientemente de si la ley me habilita o no me habilita. Por supuesto, no podemos olvidar el haber de retiro. Es importante que con quien se desempeñó bien, con quien fue imparcial para impartir justicia, a quien pusimos en sus manos el desarrollo del Estado de Derecho, tenga un retiro digno, quizá no millonario, un retiro consecuente con el nivel del país, para que pueda sobrellevar una vida con corrección, unido a ese código de ética que ya es imprescindible, que ya yo no puedo hacer eso. Y unido a instituciones que te dicen, si la haces, la vas a pagar. Además. No, porque una cosa es el código de ética en la que dices, bueno, pues yo me comprometo a esto, pero si sabes que hay una fiscalía que puede ir por ti, una fiscalía anticorrupción fuerte. Además de eso, los magistrados y los jueces deben predicar con el ejemplo. Es decir, la ley es el piso básico desde donde parte todo lo demás. No hay una sola ley que diga que debemos saludar a nuestro vecino al encontrarnos y decirnos buenos días. Pero no estaría mal debatir ese tipo de reglas de urbanidad. Presidente, sobre el caso de los exámenes de control y confianza, ya decías que hay un elemento, el polígrafo, que es invalidado por la Corte. De los 5 estudios que se suelen hacer para el control de confianza, ¿ustedes están en contra de todos? ¿No quieren que se hagan exámenes en el Poder Judicial? A ver, al margen de lo que se resuelva en estos días en el Congreso respecto a la ley orgánica, lo que tenemos es una reforma constitucional que es muy ambigua y muy general en cuanto a esos exámenes. De lo que hemos estado platicando, parece ser que se va a crear el centro. En el Poder Judicial. Del Poder Judicial. Sí. Ahí me parece que es, dentro de todo este panorama, es algo positivo en el sentido de que ya no hay una invasión frontal de un poder hacia otro. Una cosa muy distinta es que una dependencia del Ejecutivo sea el que va a encargarse de esos exámenes. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Que fue la materia de la controversia constitucional. Bueno, iba a estar en la Fiscalía. Claro. Sí. Pero no, estoy de acuerdo. Depende, al día de hoy. Hasta el momento depende del Ejecutivo. Que fue lo que analizó la Corte en su momento, al margen de la independencia judicial. Lo cierto es que esa intromisión de poderes ya no estaría, al menos de manera tan frontal. Es decir, yo, Poder Judicial, me voy a examinar. Y se involucra un testigo social. Okay. Para darle cierta legitimación. Lo cierto es que sí se deben hacer unos exámenes. Llámale de control de confianza, llámale de probidad, llámale de honestidad,
cualquiera que sea el nombre. Socioeconómicos. Evaluación patrimonial, eso es fundamental. No es posible que se haya formado un patrimonio enorme con un sueldo de un funcionario. Aunque se diga que ganamos mucho, los magistrados, porque los jueces no, aunque se diga que los magistrados ganamos mucho, no te da para tener una fortuna de departamentos en O sea, quien Miami, tiene decenas de millones no viene de su sueldo, no te da. A ver, lo tonto y lo rico no se puede esconder. Entonces, eso es lo que se debe de hacer un seguimiento. Y eso lo podemos hacer nosotros, insisto, con reforma sin reforma. Pero eso lo puede hacer la Unidad de Inteligencia Financiera, incluso lo puede hacer la Fiscalía Anticorrupción. Me refiero a que los exámenes de control de confianza van más allá de la evolución patrimonial. Sí. Me voy por el tema de evolución patrimonial porque lo comentaste. El tema de toxicológico. ¿Qué dice la Constitución? No dice nada. Entonces, si yo me tomé un fármaco en la mañana porque tengo gripa, Bueno. sin decir, no, pero, a ver, un examen antidoping deportivo te da positivo. Sí, bueno, pero Entonces, no son maratonistas los por eso jueces. tienes que regular, algunos sí. Algunos sí, ahora. Tienes que regularlo. Claro, Me refiero, a ver. eso es lo que hace falta. Pero la idea es que no hay un juzgador, problema- que haya un juzgador en sí. plena conciencia de sus capacidades. Es lo único que uno tiene que buscar. El ahí, problema, ¿no? Enrique, es que la ambigüedad te Sí. da, es un vicio, no de la corrupción, pero sí puede ser de la injerencia de alguien más. No digamos de otro poder, a lo mejor del supertitular del órgano. Va a quedar a su arbitrio. No, que hay una legislación, esto se permite, esto no se permite. Sí, pero esa falta de legislación tan supone que ambigua vienen en el las leyes texto secundarias. constitucional Sí. es lo que da lugar a una impugnación. O sea, si me lo dejas tan al arbitrio de alguien y no lo regulas, eso ya da motivo a impugnarla. Ya si estuviera la ley sí. orgánica, entonces ya puedes decir esto Lo que no me queda claro es por qué un policía, un comisario, tienen que pasar exámenes de este tipo, los fiscales y el Poder Judicial no. Porque así lo establece la ley de seguridad. Y se habla de todos los cuerpos que tengan que ver con la seguridad pública. No solo hay jueces y magistrados penales. Hay jueces y magistrados civiles, administrativos. No, esos ya no dependen de nosotros. Ya no dependen de ti. Yo sé. Pero lo que me refiero es que si el resto de la cadena está involucrado en este tipo de exámenes, pues que también lo está el Poder Judicial. Pero los perfiles son completamente distintos. Que se adapten los estudios al perfil de los magistrados. A lo que me refiero es que creo que el Poder Judicial, no solamente contigo, presidente, más contigo noto mucho mayor apertura que con otros presidentes del Supremo Tribunal, pero sí noto que cada que hay una propuesta para contrapesar, para hacer el Poder Judicial un poquito más transparente, siempre hay un rechazo. No se puede, es inconstitucional, esto no está en la ley, esto no, se mete con nuestra autonomía. Siempre hay como una defensa muy fuerte del Poder Judicial. Sí, es una defensa histórica, es una reticencia a los cambios natural. Pero hoy por hoy, y no solo en mi persona como te refieres, sino el Poder Judicial está consciente de que sí tenemos que impugnar. Si te pones a pensar qué se ha hecho en los últimos años, pues no va en otro sentido sino que rendir cuentas. Y en eso no ha habido oposición. Afortunadamente, y lo digo con toda probabilidad, tenemos ojos de la sociedad que antes no teníamos. No estamos en un marco normativo de los 90, cuando se habló de esa gesta histórica que dice que hizo el tribunal ante los embates del nuevo gobierno. De Cárdenas, ¿no? Así es. Estamos en otro marco normativo completamente distinto. Hoy por hoy tenemos observadores nacionales, estatales e internacionales. Hoy por hoy tenemos un marco normativo que nos exige, ya es vinculante, rendir cuentas, ser transparentes. Antes no existía eso. Y en eso jamás ha impugnado, ni se ha dicho el Poder Judicial que no vamos con ese tema. O sea, impugnó la ley de austeridad en aquel momento. La de austeridad, sí. Tú no lo hiciste, fue Vega Pámanes, pero... Pero con razón, pero la voté. Parte del Pleno. La ley de austeridad pugnaba con el texto constitucional en el sentido de rebajar los salarios de los funcionarios. Y eso ya lo hemos hablado y va. Pero cualquier legislación que más o menos toca los privilegios del Poder Judicial, hay una reacción muy furibunda del Poder Judicial en este tema. Cuando se invade la esfera de los poderes y la independencia. Pero pues son contrapesos, sí, presidente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y hay aspectos que sí son positivos. Hay aspectos con los que nos tenemos que sumar. Hay aspectos en los que tenemos que aportar para el tema de una impartición de justicia. ¿Deberían, Augusto, los magistrados, los jueces, pasar exámenes de control de confianza? Yo creo que sí. No necesariamente el polígrafo. A final de cuentas, en una posición alta, pensemos en el Poder Ejecutivo Federal, hay
ciertos tipos de exámenes. Pero el psicológico, todo eso, pues está bien, ¿no? A ver, el polígrafo no sirve para nada. Tampoco sirve con los policías, tampoco sirve no, para sirve nada. para correr gente. Yo creo que Sirve para correr gente. Creo que el polígrafo no tiene ningún sentido. Falta también que sea muy puntual las reglas de trayectoria académica y trayectoria en el Poder Judicial. Eso también es fácil de revisar. Hemos ido descubriendo magistrados que no tenían ningún merecimiento para ser tales. Ni eso podemos tener acceso. Yo pienso que son importantes, pero son importantes en la medida en que sea el mismo poder el que lo haga. No podemos, me parece, en aras de satisfacer a la opinión pública, sacrificar el contrapeso. Por eso es importante, y lo hemos platicado el presidente y yo, que las propuestas surgen del Poder Judicial. A ver, esto no, pero esto sí. Y de afuera también. También de afuera, o sea, pero en un diálogo. Sí, Cuando claro, pero... aquí te va y te lo pongo encima, me parece que perdemos como república, perdemos como democracia, pero sí necesitamos un gesto de parte del Poder Judicial que se abre a esto, que propone los exámenes de control de confianza que vienen bien, y no solo que vienen bien para que se sientan cómodos, sino para que nos den certeza de que quienes están detentando una posición ahí están capacitados, no van a salir con un domingo 7, al menos crecer las probabilidades de que no sea así, porque tampoco hay infalibilidad. Todavía no han presentado la controversia constitucional, ¿verdad, presidente? ¿Por qué? ¿Por qué no la han presentado? El artículo 27, fracción segunda de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, da un plazo de 30 días hábiles. Vamos en el día, hoy es el día 10. Estamos hablando que estamos en el 33% de que se agote el término para interponer la... pero el tiempo se va rápido. Sí, pero también... ¿La vas a presentar? Sí, la orden está dada. La orden hoy por hoy del Pleno es irnos a la controversia. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer un documento, se tiene que hacer una demanda profesional, sobre todo muy puntual, atendiendo todos y cada uno de los puntos materia de la controversia. O sea, vas a esperar a que salgan leyes secundarias también. Bueno, si sale mañana seguramente no va a salir antes la próxima semana se va a meter la controversia. Puede ser la próxima o la que sigue. Digo, el término fatal me lo marca la ley y es hasta finales de octubre. Pero se está trabajando en ella. Digo, ayer un grupo de magistrados te reclamaron, ¿no, presidente? Hay algunos magistrados que están inquietos y están ávidos de que se presente la controversia de manera inmediata. Desconozco cuál es el origen de esa prisa. Me parece que... Bueno, pertenecen a un grupo político. No, o están relacionados al grupo político de la Universidad de Guadalajara, ¿no? No necesariamente. ¿No? Pero lo cierto es que traen prisa de presentarla. De hecho, pretendían que se presentara desde antes de que iniciara el término, o la orden, como tú bien sabes, la orden que se dio para que se presentara. Hubo un grupo de magistrados que dijimos, hay que esperarnos a que salga la publicación, porque la extemporaneidad de la presentación de una demanda, o en este caso una controversia, será antes o después. Déjame al corte, platicamos de esto, 9 de la mañana con 39 minutos. De la mañana con 43 minutos. Gracias por tus mensajes, muchos comentarios al WhatsApp 3318-8076-41. Está con nosotros Ricardo Zuro, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y como cada miércoles nos acompaña en el análisis y en las preguntas Augusto Chacón. Entonces, para solventar este tema, presidente, se va a presentar la acción, la controversia. Eso lo puedes dar como un hecho. Eso está dispuesto por el Pleno. Hay que recordar que ahora sí que, como se dice coloquialmente, el Poder Judicial no se manda solo, y no se manda a través únicamente del presidente. El máximo órgano del Poder Judicial se llama Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. El Pleno es el que decide lo trascendente de la política interna y externa, así como cuestiones jurisdiccionales. En ese entendido, hay un mandato expreso del Pleno de acudir a la controversia constitucional, que tenemos... Yo tengo la obligación de firmarla, que tenemos 30 días hábiles para presentarla. Obviamente jamás se va a presentar la última semana. Hay que hacer las cosas bien, pero no a las carreras. Me parece que el tema más complejo es el del examen de control y confianza. Pero yo sí quiero ser muy puntual. No nos rehusamos, ningún magistrado, a hacernos una evaluación. No nos rehusamos a no rendir cuentas. Simplemente la forma es la que no coincidimos en que... o no se coincide en que sea la jurídicamente viable y correcta, y por qué no decirlo, constitucional. ¿Te han, presidente, presionado desde el Ejecutivo o desde el Poder Legislativo para que no presentes la controversia? No, al final se está haciendo un trabajo de diálogo
yo lo he dicho muchas veces y también lo ha dicho el señor gobernador, tenemos muchas diferencias, pero son mucho más las coincidencias que se tienen entre los dos poderes. Pero sí te han pedido que no la presentes. No, al final digo, se está trabajando para que sea una reforma integral que no se vea entorpecida, porque nadie le va a favorecer que haya una parálisis legislativa. Hay que recordar que estamos trabajando con 7 magistrados menos. O sea, hay magistrados que están trabajando en 2 salas. Hubo una publicación que son 29, ¿no? En este momento. Somos 27. 27. Más los que se acumulen. Porque hay otro magistrado. Que todo está detenido hasta que se apruebe esto. La elección de magistrados en el Congreso. Sí, claro, mientras no haya designación de magistrados. Aquí tenemos otra laguna legal. La ley orgánica establece que ante la ausencia de un magistrado entra en funciones el secretario de acuerdos de la sala, siempre cuando cumpla requisitos para ser magistrado. Por 3 meses, hasta por 3 meses. Pero la ley no dice qué pasa después. Lo que decidimos es, y más porque se veía venir que iban a ser varias vacantes, pues el que va a hacer las funciones va a ser otro magistrado de otra sala. Entonces, tenemos magistrados que están trabajando en 2 salas a la vez. Hubo una publicación, no me acuerdo de qué medio, que decía que eran dobleteros. Sí tienen doble chamba. Dobleteros no de sueldo, dobleteros de chamba. El mismo sueldo. Entonces, nos puedes decir, no te han presionado, ni te ha buscado ningún diputado, ni nadie del Ejecutivo para decirte, oye, Zuro, no presentes esta... Hay un respeto de los 3 poderes y se va a seguirse manteniendo, y es de ida y vuelta. Entonces, si atendemos a lo que la Corte ha señalado, si se aprueba la ley como está, la van a declarar inconstitucional. Posiblemente. Y eso nos devolvería al punto 1 en términos de legislación. Salvo que no se conceda la suspensión. Digo, porque aquí hay 2 aspectos. Uno es la admisión y otra cosa es, o un segundo paso sería la... Pero si la Corte lo declara inconstitucional, pero puede pasar 3 se años. Suspende. No necesariamente. Hay una suspensión, es igual que el juicio de amparo. Puedes pedir la suspensión para que se suspenda, para la redundancia, los actos reclamados. En este caso es la ley impugnada. Que eso es algo que sí tiene que tener en cuenta el Congreso. Pero ¿qué pasaría si se promueve la controversia y se concede la suspensión para que no se aplique el texto constitucional reformado? Jalisco no desaparece la Constitución. Volveríamos al texto previo anterior y se puede sacar una convocatoria. Nos quedaríamos como estamos. Eso ya será, pero no puedo. El Congreso puede sacar una convocatoria ya conforme a la Constitución vigente hasta hace un mes. Sí, el modelo de cuotas que hemos tenido, el modelo de cuotas políticas. El modelo de designación no necesariamente de cuotas. Cuotas, es que la convocatoria... A ver, tú y yo hemos discutido varias veces. Tú me niegas las cuotas partidistas del Poder Judicial, pero a mí se me hace que eso es... ¿Solo partidistas? Partidistas y de todo tipo, pero sobre todo partidistas, Augusto. En la convocatoria pueden sacar un examen, que es lo que también que después alguno de los magistrados impugna y se acabó. No hay forma. No, porque si te pones a analizar qué ha pasado en los últimos años o en los últimos meses, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la asignación de magistrados es una facultad soberana del Congreso del Estado de Jalisco. Y aún así siguen tribunales suspendiendo nombramientos, gente que se queda en el cargo durante tiempo. De los nuevos ya no. De los nuevos no, ya no. O sea, de los de ya hubo una contradicción contradicción de tesis que resuelve la Corte hace 2 semanas, un mes, en el que se establece que es una facultad soberana. De eso ya no es discusión, pero con el texto normativo anterior. Augusto, ¿esta propuesta fortalece o subordina al Poder Judicial? Es decir, ¿lo fortalece en términos de su autonomía o subordina aún más al Ejecutivo al Poder Judicial? Yo creo que bien manejada lo debe fortalecer, porque la fortaleza del Poder Judicial no solo debe estar dada por lo que diga el texto jurídico, sino por su relación intensa y de confianza con los ciudadanos y las ciudadanas, y eso no está sucediendo. Creo que en ese sentido, admitir una reforma, admitir una visibilización de los procesos para elegir y designar jueces y magistrados, fortalece al Poder Judicial porque le genera confianza en la opinión pública y eso lo hace un verdadero contrapeso ante el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que la función, justo, y lo decías ahorita, de los otros 2 poderes es hacer todo lo posible porque ese contrapeso se comporte conforme ellos son exigentes. No es un secreto que al poder que más trabajo le ha costado la transparencia es al Poder Judicial. Totalmente. Así que se tiene que poner al día y se tiene que poner al día a marchas forzadas. Justo ayer la ENVIPE y hoy algunos medios lo rescatan de INEGI, dice, en Jalisco son más confiables los policías de tránsito, los tradicionalmente más señalados por corrupción que los jueces. Eso no hace en directo que los jueces sean corruptos, es simplemente la percepción de la gente respecto a ellos y es importante porque esa base social es la que le genera la verdadera independencia. Presidente, con este tema nos vamos. La Contraloría, ¿la van a nombrar? ¿Va a haber una Contraloría independiente en el
el Poder Judicial. Atendiendo a la recomendación del Comité del Sistema Estatal Anticorrupción, tenemos que hacer un órgano interno de control. Está paralizado, sí, por el tema de qué va a pasar con la reforma constitucional. Sí tenemos que hacer unas modificaciones sin duda ahí, ya sea a través de un órgano interno de control como el que tenemos en el Consejo de la Judicatura, o bien uno acorde al texto constitucional en caso de que se aplique. Ábranlo, uno ciudadano. Pues habrá que analizarlo, digo, no creo que haya una unanimidad en ese sentido, pero puede ¿Tu postura cuál es, presidente? Mi postura es que tenemos que ser totalmente abiertos. Por eso. ¿Nombrar uno externo? Donde participe el comité de participación. Pero insisto, tiene que... Bueno, yo con el comité de participación he tenido estrecha relación y hemos trabajado y seguiremos trabajando. Al margen de lo que resuelva o no la Corte, al margen de lo que resuelva o no el Pleno del Supremo Tribunal. Pero como te digo, el máximo órgano es el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Lo que decide el Pleno es claro, lo que va... Al final yo tengo un voto. Y en caso de empate, lo más que puedo tener es un voto de calidad. Entonces lo que tenemos que es trabajar cómo hacer una Contraloría que sirva. Vaya el fusil del eslogan de la Fiscalía. Pero sí tenemos que hacer que las cosas funcionen. Lo que decía Augusto es trascendental. Tenemos que tener la confianza de la ciudadanía. Me parece y me atrevo a decir con toda puntualidad que todavía la tenemos. Si no, no tendremos la carga de trabajo que tenemos. Es que no hay otra. No, a ver, no, si la hay. Ahora sí que si hubiera competencia, otro debate habría, pero... Ponte a ver las estadísticas, cuántos juicios mercantiles se lleva el Poder Judicial de la Federación y cuántos llevamos nosotros. Todos los encuestas dicen que la gente no confía en el Poder Judicial, como no confía en el Ministerio Público y en otros. Ahora, habrá que analizar de esta estadística que sale en diversos medios de hoy, de esos cuántos presentaron una denuncia por corrupción. Cierto. Porque es muy sencillo decir yo percibo que es corrupto el Poder Judicial, porque cada día las notas van pegando a los poderes judiciales, estatal y federal. Presidente, gracias. A contrario, estar contigo. A Chacón, gracias. Gracias. A ti, Enrique, Ricardo, gracias, un privilegio estar con ustedes. Y esperemos que salga una buena reforma mañana. Gracias. Sí. Vamos al corte, regresamos y leemos tus mensajes. 9 de la mañana con 54 minutos. Nos dice Fernando Gabriel, excelente programa, y solicitar a los señores diputados que nos ayuden para gestionar que fumiguen las colonias con problemas de dengue, como la de un servidor en Jardines de Tabachines, Zapopan, ya que el Departamento de Vectores y la Secretaría de Salud del Estado nos mencionan que no tiene el suficiente personal para hacerlo. Gracias, Fernando. Vamos a pasar tu comentario, pero... Sí, están rebasados en la Secretaría de Salud. Estuvo el personal de Vectores aquí con nosotros. Veremos qué se puede hacer. El Congreso tiene pocas atribuciones ahí. Tendría que haber una propuesta para ampliar el presupuesto. Pero bueno, al final, pues sí, parece que la crisis de dengue en nuestra ciudad pues rebasó prácticamente todas las instancias. Francisco Guerrero, saludos a todos. ¿Quién determina los sueldos de los jueces y magistrados? ¿Dónde está la ética? ¿Quién determina los sueldos? Ellos mismos. Bueno, primero la ley que dice que no se le puede bajar de determinada, no de cantidad, sino de nivel de magistrados que tienen independencia, pero al final pues ellos. Entonces, eso ha llevado a que hay una pues serie de abusos, no solamente en términos salariales, sino también pues de pagar semestres. Hubo un momento, ya lo platicamos con el diputado Velázquez aquí, en que los magistrados no pagaban impuestos, así de claro. Y creo que sí tiene que haber una forma de calcularlo. Y es cierto que los salarios son gravosos, ganan más que el presidente de la República, ganan más que el gobernador. Pero creo que lo más problemático no es su sueldo, lo más problemático es todo lo que viene de la corrupción. O sea, si tú ves que un magistrado gana en términos libres 140, 150 mil pesos, sacas el anual, que es 1.800.000, y lo multiplicas por 10 años, pues son 18 millones de pesos. Pero de pronto hay magistrados que se ha documentado en prensa que tienen casas que no han negado de 20, 25, 30 millones de pesos. Es imposible que con su salario adquieran eso, y lo decía el presidente, es imposible, no da. Entonces, bueno, yo creo que hay que debatir los sueldos, pero sobre todo se tiene que debatir la corrupción. Y por eso es importante que en los exámenes de control de confianza que se van a aprobar, parece que hoy, no mañana, hoy se aprueba la reforma al Poder Judicial,
venga una parte, un elemento que nos permita darle seguimiento a la acumulación de recursos que tienen los integrantes del Poder Judicial, porque creo que es la forma en la que nosotros sabemos si están o no vinculados a algún caso de corrupción. Gracias, Marilena, por tus buenos deseos. José López Puga. Mi nombre es José López Puga, estoy del lado de programas que sirven y su gente que lo hace como ustedes. Gracias, soy fumigador, uno de los mejores aquí en Guadalajara, tengo 60 años, imagínense en lo que podemos ayudar a la población por experiencia y por lo vivido. Aún contra la delincuencia ando mucho en la calle y que no he visto. Conocí a la persona que asesinaron cobardemente de Cofepris porque fui a informarme los requisitos para poner negocio de fumigación hace meses. E invito años a jóvenes y maestros a inventar aparato para detectar armas en autos desde el alto. Gracias, José. José de Jesús, qué vergüenza con tu invitado. Sus comentarios y acciones son ofensivas para la población, pero sabemos que le importa poco. El Poder Judicial es un enemigo de los mexicanos. Se niega a modernizar y está a la altura del momento histórico que vive México. Blanca Moreno, Enrique, muy buenos días. Qué afán de llenar sus bolsillos los señores estos. Pero bueno, ahí van mis 10 pesitos de mis impuestos para los que más necesitan. ¿Cómo están? Como estos pulpos, sarcasmo. Otra cosa necesitan que sigamos manteniendo. ¿Cuánta verdad sale de la boca del invitado si soy corrupto? Al 1000%. César Velázquez, pues para cuidar a sus cuates, como siempre, no pasa nada. Para ellos, para cualquier normal es diferente, no se miden con la misma vara. 9827 nos dice, buenos días, por favor, licenciado Lemus, nos puede ayudar que vengan a podar nuestro parque. Bueno, aquí nos manda la dirección, en Cardenales Gorriones B de los Tucanes en Jardines del Valle. Nos dice... Terminación 6296. Basta de gente que vive del erario. Pueden trabajar después de 2 años que dejaron el cargo. El sueldo debería estar atado al desempeño del país e indicadores de su puesto. Son unos parásitos. La ley solo dice que no pueden ejercer solo por 2 años. No es necesaria una pensión vitalicia. Jorge, buen día. Los magistrados han llevado al país en donde ellos han querido, entre la corrupción, abuso de poder, ya que tienen el sartén por el mango. ¿Qué rango tiene su salario? Ellos no hacen esos exámenes de confianza de seguro, ellos mismos quitaron esa obligación y son juez y parte. Eso es lo que de pronto nos acerca al debate, que es cierto que el Poder Judicial, los magistrados, los jueces tienen que tener independencia para hacer bien su trabajo, para hacerlo de forma imparcial. Pero una cosa es eso y otra es pensar que no deben de tener ningún tipo de contrapeso, que no deben tener ningún tipo de digamos, de ajustes. Yo creo que ahí el Poder Judicial saca las garras siempre. No parece que es el momento más oportuno para decir que estamos mejor en seguridad cuando se encuentran más de 100 bolsas. Coincido contigo. Se me hace extraño que los morenistas en Jalisco estén en contra de la reforma del Poder Judicial. Bueno, leer a Morena en Jalisco es muy, muy complejo. Muchas veces se contradice con lo que se hace a nivel nacional. Mañana nos encontramos, mesa de análisis con periodistas, a partir de las 9 aquí en Cara a Cara. Hasta mañana jueves.